Y vamos a hablar de algo que se llama: Señor, tú has sido nuestra morada. Señor, tú has sido nuestra morada. Ese es el título de nuestra enseñanza. Así como nosotros adoramos, ¿en dónde estamos ubicados nosotros? ¿Cuál es nuestra posición habitacional? ¿En qué lugar estamos? Nosotros hablamos de habitaciones, hay complejos habitacionales diferentes. Nosotros yo no sé si usted alguna vez ha escuchado la expresión casona. ¿Qué es una casona? Una casona es una casa muy grande. Normalmente uno se hablaba de las casonas referente a las fincas. Esa era una casona, ¿sí? Precisamente en Cali hay un lugar que le llaman casona, ¿sí? Si usted aborda un jeep en la octava, le van a decir casona, casona, Manuela, ¿sí? Porque allá en ese lugar había una casa muy grande. En la terminología del español, de la lengua española, se conoce como alcázar. Alcázar es una casa enorme, ¿sí? En Cali también hay un barrio que se llama Los Alcázares y no tienen nada que ver con lo que expresa la palabra, porque un alcázar es una casona en el argot popular nuestro, o una casa muy grande. Hay complejos habitacionales muy pequeños. ¿Y sabe por qué hay complejos habitacionales pequeños? Porque resulta que en tiempos antiguos las familias eran más grandes y por eso tenían que construir casas muy grandes. Ahorita las casas son más pequeñas, porque las familias son pequeñas. Mire, hay familias que están planificando a sus hijos y dicen: voy a tener nada más 1 o 2 hijos. Y estamos enfrentando una generación de parejas juveniles que dicen: yo no voy a tener hijos, sino que voy a tener una mascota. Hay parejas que tienen un perrito o un gatico. Y a eso estamos llegando en la actualidad. Entonces las soluciones habitacionales son más pequeñas. Las casas son conocidas como refugio. Hay una expresión muy común que dice en inglés: home sweet home. ¿Qué significa eso? Hogar, dulce hogar. ¿Por qué se dice que hogar, dulce hogar? Porque es un refugio. ¿Qué es? Un refugio. Cuando nosotros hablamos del título Señor, tú has sido nuestra morada, es que yo tengo que tener una identidad con la presencia de Dios. Hay una canción que me gusta mucho de los niños y también es un himno histórico. Dice: tan grande que no puedo ir fuera de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan grande es el amor de Dios. ¿Lo han llegado a escuchar? Eso es una expresión del contenido de lo que es estar en la presencia de Dios. Que no me puedo ir ni abajo de él, ni arriba de él, ni me puedo salir de él. Pero ¿es la realidad de nuestras vidas o es solamente una palabra plasmada en las Escrituras? ¿Es una realidad personal o es algo que está escrito en la palabra? Porque recuerde que estamos en un tiempo en donde debemos entender que tú y yo debemos ser hacedores de la palabra. En el Salmo capítulo 90, versículo 1 nos encontramos con el siguiente texto. Salmos capítulo 90, versículo 1 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. El Salmo 91. ¿Qué Dios ha sido de generación en generación para nosotros y para el que escribió ese texto bíblico? Ha sido refugio. ¿Sí? Dios debe ser para nosotros el alcázar. Hay diferentes soluciones habitacionales. Hay fortalezas, hay castillos fortificados, ¿cierto? Hay edificios, hay casas, hay fincas y todas representan algo muy especial. ¿Qué? El refugio de alguien que se esforzó en construir ese lugar para vivir en él. ¿Qué acabo de decir? Hay alguien que construyó algo y lo construyó porque su objetivo es vivir allí. Yo le decía a papá Dios: en este momento nosotros no tenemos todavía, digo, en el Señor, y no es que no tengamos la capacidad, sino que todavía Dios no nos ha provisto a nosotros de nuestra casa propia.
Este año vamos a cumplir 21 años de matrimonio y aún no tenemos casa. Y venía a mi palabra del Señor en Mateo capítulo 8, versículo 20. Oiga, Mateo capítulo 8, versículo 20. Lo dijo Jesús. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús le hablaba a sus discípulos de que si ellos estaban buscando el ministerio, no buscaran otra cosa diferente a eso. Hay gente que cree: uy, yo quiero ser pastor porque yo quiero tener camioneta, quiero tener finca y quiero tener carro y casa y beca. Ese es el auge en muchas personas que nos ven a los pastores como referentes para decir: son gente que tiene dinero, gente que posee riqueza, gente que la tiene debajo del colchón y la tiene arrumada ya, o tiene guardados los diezmos en las cuentas de ellos. Y es algo muy equivocado. Jesús le decía a sus discípulos: no traigan nada, porque el reino les va a proveer lo que ustedes necesitan. Pero entiendan esto: ustedes quizás tendrán alguna esperanza. Jesús le dijo: ustedes tendrán alguna esperanza de alguna cosa o algún beneficio, pero si ustedes están llamados al ministerio, sepan que aún yo no tengo una guarida ni tengo un nido. Yo lo único que tengo es a Dios como refugio. Felicito a los hermanos que tienen su casa. Eso es sinónimo de estabilidad. Lo que usted paga de arriendo, ahorita ya no tiene que pagarlo, sino que quizás tiene otra proyección ese ingreso, ¿cierto? Pero cuando yo hablo de que Dios es nuestro refugio, es que Él tiene que ser para nosotros ese hogar, dulce hogar, esa morada santa. Cuando hablo de que Dios es nuestro refugio, estoy refiriéndome a algo espiritual y algo permanente que tiene que ocurrir en nuestras vidas. Cuando tengo a Dios por refugio, tenga casa propia o no tenga casa propia, siempre voy a tener un hogar. Siempre voy a tener un hogar. La presencia de Dios va a sostenerme, va a mimarme, va a cuidarme, va a protegerme y va a sostenerme en cualquier momento. Cuando usted construye una casa, le pone techo o paredes, porque se va a proteger de la intemperie. Esta mañana que salía del devocional vi a varias personas que están durmiendo en la calle en nuestro municipio. Mi esposa dijo: ¿será que había un muchacho allí al lado de la iglesia tradicional durmiendo? Y mi esposa: ¿será que le pasó este saco o lo bota? ¿Qué será? Y luego íbamos caminando y nos encontramos con otro que es más adelante, estaba arropado y estaba lleno de todas todo lo que él cree que es riqueza para él, un poco de basura, cartón, una cantidad de cosas. Y entonces uno se da cuenta de que la verdad, Dios nos tiene en la gloria. ¿Qué Dios quiere para nosotros? El bienestar de su presencia. ¿Qué acabo de decir? El bienestar de su presencia. Tenga mucho o tenga poco, siéntase feliz de tener a Dios por refugio. Y cuando digo que tenga mucho o tenga poco, es algo trivial, o sea, es como tener, como interpretarlo dentro de los planos del mundo. Pero cuando hablamos de lo espiritual, tener a Dios es tenerlo todo. Y el que tiene a Dios no le falta nada. En el Salmo 107, versículos 4 al 5, leímos el Salmo 91 y uno dice: Dios, tú has sido nuestro refugio de generación en generaciones. Pero aquí dice algo que nos deja a nosotros asombrados. Dios ha sido el refugio de generación a generación. Pero a pesar de eso, los israelitas eran el pueblo de Dios y andaban perdidos en el desierto por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir,
hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Así dice en el Salmo 107, versículos 4 al 5. El Salmo 90, versículo 1, habla de que de generación en generación Dios ha sido refugio. Pero habla también en el Salmo 107, 4, 5, de que el pueblo andaba perdido por el desierto. Pero ¿por qué andaba el pueblo perdido por el desierto? Cuando Dios le dio la promesa a Israel de que los iba a llevar a la tierra prometida, ¿sí? Y les dio una promesa tan maravillosa y tan especial que les dijo: ustedes allá van a vivir tranquilos, ustedes van a vivir sabroso, porque yo voy a ser su Dios, su rey. ¿Y usted se imagina qué es tener a Dios por rey y por Señor? Estamos hablando de una teocracia. Oiga, teocracia. ¿Y qué es una teocracia? Es un gobierno dominado por una autoridad divina. Le hablo de esa manera porque es que hay muchos reinos que tienen teocracias aquí en el mundo, pero son injustos. Pero cuando Dios nos habla, yo voy a ser su rey y voy a ser su Dios, nos habla de una justicia divina maravillosa, porque Él es un rey justo. Él es un rey misericordioso. Él es un rey verdadero. Él es un rey honrado. Él es un rey que gobierna por los siglos de los siglos con justicia, con verdad e insobornable. Vamos a adentrarnos en estos temas de gobierno, porque es necesario que la iglesia entienda que es gobierno. Y por eso quise abrir este tema con: el Señor es nuestro refugio. No necesitamos nada más. El sistema no tiene nada que ofrecernos a nosotros como pueblo. Es más, les aseguro que si usted y yo tenemos tanta fe, nosotros no dependemos de que nos suban o nos aumenten un salario mínimo. Y le aseguro que aquí hay muchas personas que quizás ni siquiera alcanzan a decir: yo me gano el salario mínimo, pero vivo mejor que los que viven con salario mínimo. Y vivo mucho mejor que los que viven con 2 o 3 salarios mínimos. Porque eso solamente lo hace Dios cuando identificamos nosotros a Él como nuestro refugio. El pueblo de Israel andaba perdido en el desierto, en medio de la soledad del camino. No hallaban ciudad. ¿Sabe por qué? Porque ellos no entendieron la visión de tener a un Dios como rey. Un Dios que los rescató. Oiga, ningún pueblo tuvo el privilegio de ver la diestra de Dios moviéndose en milagros como lo vieron ellos y los egipcios esa vez que Dios rescató a Israel de los egipcios. Ninguno. Hasta ahora, levante la mano aquí quien ha visto las plagas de Egipto. Nadie. Pero ellos sí lo vieron. Faraón sí lo vio. Los opresores de ellos sí lo vieron. Y Dios hizo una promesa. Ustedes han visto estos egipcios que tanto los oprimieron, que tanto los afligieron. Nunca más los volveréis a ver. Y Dios cumplió su promesa. Aún hasta en este tiempo contemporáneo, los egipcios se quisieron levantar para derrocar el Estado de Israel. Y en una guerra de 6 días acabaron derrotados, porque Dios por los siglos de los siglos lo que promete cumple. Y le dijo a Israel: ustedes no van a estar perdidos, yo voy a ser su papá. Ustedes no van a estar huérfanos, yo estoy con ustedes. Pero ellos no entendían eso, iban en el camino quejándose. Y cuando usted y yo andamos quejándonos y no vemos a Dios, tenemos la tendencia a hacer eso que ellos hacían: provocar la ira de Dios, quejarse delante de Dios, blasfemar. Cuando tú y yo no entendemos en la posición que estamos por la sangre del Cordero. Oiga, hermano, cualquier bus nos sirve. Es como el cuento o el dicho de: ¿para dónde vas, Vicente? Para dónde va la gente.
Pero cuando tú y yo sabemos en dónde estamos y en medio de quién estamos y quién es nuestro papá, quién es nuestro refugio, nosotros no tenemos que temer. Ninguna plaga nos va a tocar ni nos va a derribar. Cuando tú y yo tenemos a Dios por refugio, amado hermano, nada nos falta porque es nuestro pastor. El pueblo de Israel no lo entendía. El pueblo de Israel no lo entendió. Y por eso esto pasaba. Pero Dios siempre ha querido ser refugio de generación en generación. Tus hijos también van a conocer que Dios es refugio. Tus nietos van a conocer que Dios es refugio. Tus antepasados, si tuvieron la oportunidad, también conocieron de que Dios es refugio. Y Dios en su misericordia a mucha gente siempre se le ha presentado: mírame, yo soy tu casa, yo soy tu refugio. Pero la gente tiene la tendencia a buscarse una choza. La gente tiene la tendencia a querer un rancho. Pero Dios siempre se ha presentado con la oportunidad de refugio. Oiga, esa expresión, hermano, impacta mi alma, impacta mi espíritu, porque Él no me está diciendo: le voy a dar una casa para que la pague a cuotas mensuales al banco. Dios nos está diciendo: yo soy tu refugio, aquí te puedes guardar, aquí te puedes escampar, aquí puedes tomar nuevo aliento. Aquí te voy a dar alimento, aquí te voy a dar sustento. Eso es lo que significa Dios mi refugio. Si hoy te sientes quizás como que no tienes morada, te sientes huérfano, te sientes desolado, si hoy te sientes como que estoy perdido, no sé para dónde voy, enfócate. Enfóquese. Despierte del letargo que le trae la preocupación, la ansiedad. Despierte de aquello que lo tiene quizás estancado y anclado a algo infructuoso, y sepa que Dios no lo quiere para eso. Dios lo quiere para algo mucho mejor. Si hoy te sientes así, quizás tu alma necesita una morada, porque Dios es nuestra morada. Dios es nuestro refugio. Un hogar donde estés en paz. Un hogar donde te sientas seguro, nutrido. Un lugar donde puedas dejar usted sus preocupaciones, su cansancio, sus frustraciones. Usted y yo necesitamos a Dios como morada, a Dios como refugio. ¿Cuántos dicen amén? En el Salmo capítulo 84, versículo 2, nos encontramos la siguiente declaración. Salmos 84, versículo 2. El salmista David siempre impactó la realidad de lo que es ser, de estar en la presencia de Dios, un amante de la presencia de Dios, un adorador innato. Y lo tremendo de todo es que el diseño de Jesucristo, oiga, el diseño de Jesucristo para nosotros, los hijos del nuevo pacto, es de adoración. El diseño de Jesucristo para nosotros, los del nuevo pacto, no el antiguo, sino el nuevo, que es por la sangre del Cordero, es el diseño de la adoración. Porque el Padre está buscando ese tipo de adoradores, adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y cuando hablamos de eso, es gente que quiera estar en la casa de Dios, adorar en la presencia de Dios, buscar la morada santa del Padre, habitar en Dios y tener a Dios como refugio. Dice en el Salmo 84, versículo 2, mire: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Qué es lo que tú sientes cuando vienes a la casa de Dios?
¿Qué sientes? ¿Qué experimentas en tu corazón? ¿El deseo de querer venir? Recuerdes que el domingo hablábamos del aspecto de la ofrenda que a veces depositamos nosotros y habían como 4 intenciones, ¿se acuerdan? 4 intenciones. La una era por imposición, la otra era por ¿qué? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quiénes se acuerdan de? Sí. Por mostrarse que se hacía, o sea, a la mejor manera de los fariseos, y había otra forma más. A ver, ¿cuántos se acuerdan? Del amor. ¿Y con qué actitud yo me presento en la casa de Dios? ¿Sí? ¿Con qué actitud? Con la actitud de el amor. Dios me amó a mí primero, entonces yo cómo voy a menospreciar ese amor tan hermoso que Dios tiene por mí. Entonces la primera motivación que yo debo traer cuando vengo a la casa de Dios es amor, deseos, anhelos por la presencia del Señor. Cuando me despierto, anhelos por la presencia de Dios. Yo no sé en qué momento la gente se salió de la presencia de Dios que mantienen diciendo vamos a entrar en la presencia de Dios. No entiendo. ¿En qué momento nos salimos de la presencia de Dios que tenemos que estar entrando todo el tiempo? No entiendo. ¿Cuántos han sido lavados por la sangre de Cristo? O sea que tú y yo necesitamos todos los días ser lavados por la sangre de Cristo, cuando el sacrificio fue una sola vez y para siempre. Más bien construir una vida de oración a partir de ese sacrificio es un compromiso día a día. Pero Dios no te ha llamado a que te endemonies y te desendemonies todos los días. Dios nos ha mandado a que nos santifiquemos todos los días. Dios nos ha llamado a que no toquemos el pecado, sino que nos comprometamos en hacer su voluntad cada día. ¿Sí o no? Y eso va a hacer que tú y yo permanezcamos, como dice el Salmo, plantados en la casa de Jehová. ¿Cómo Dios quiere que estemos? Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Allí es donde nosotros debemos estar y de esa manera debemos morar, plantados. No que nos saquen y después volvamos otra vez que nos metan, no. Yo creo que debemos cambiar nuestra manera de ver las cosas en la adoración, nuestra manera de ver las cosas en la casa de Dios. Yo vengo a dar a la casa de Dios. Y en la manera en que yo doy mi adoración, mi alabanza, me dispongo a adorar al Dios de mi alma, Dios de mi vida, asimismo Dios también ministra mi corazón. Y eso no está asociado a ningún brazo de hombre o brazo de carne. Cuando tú y yo entendemos eso, aprendemos a vivir en la morada de Dios. Y tenemos a Dios por morada. Vamos a otro punto, dice, le tengo buenas noticias, ¿las quieren escuchar? La buena noticia es que Jesús quiere ser tu hogar. Jesús quiere ser tu hogar. En la buena interpretación de las Sagradas Escrituras, Jesús es la tierra prometida. En mi caso, así debe de ser, y en el caso de la iglesia, Jesús debe de ser nuestra tierra prometida. Jesús es nuestra tierra prometida. Es nuestro principio y es nuestro fin. Amén. Principio de la vida y final de la muerte, Jesús. Nuestra última morada es Jesús. Y vivimos aquí y vivimos para Él y con Él. El apóstol Pablo lo interpretada de esa manera: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, porque ya literalmente voy a ocupar mi morada, mi tierra prometida. El Señor les quiso decir a los pueblos de Israel: ustedes van a vivir en la tierra prometida, y era para que ellos entendieran de que
tienen un futuro, tienen un lugar eterno en donde van a disfrutar para siempre. Tanto así que Dios determinó de que en ese lugar se va a edificar o va a estar la Nueva Jerusalén. Tanto así que Dios dice que va a tomar ese lugar como un lugar para ejercer autoridad y dominio desde allí a todas las naciones y a todo el universo. Tremendo ese privilegio que tiene el pueblo de Israel. Pues nosotros no nos quedamos atrás, porque somos hijos de Dios y también hijos de Abraham por la sangre del Cordero. Y participamos también de esas bendiciones por el sacrificio de Jesús. Jesús quiere ser tu hogar. Jesús quiere ser tu morada. Él dijo, mire lo que dice: vive en mí, haz tu casa en mí. Juan capítulo 15, versículo 4. Juan capítulo 15, versículo 4. Jesús te está diciendo: vive en mí, haz tu casa en mí. Él ordena en algunos textos de que construyamos la morada sobre la arena o sobre la roca. Dios nos manda que construyamos nuestra casa sobre la roca. ¿Y qué significa la roca? ¿Quién es la roca? La roca es Cristo, el fundamento de nuestra fe, la piedra del ángulo. ¿Sí? Él es nuestro cimiento y también debe ser nuestra edificación, porque de Jesús nos está diciendo: yo quiero que vivas en mí. Juan 15:4, mire lo que dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El morar en Dios nos ayuda a llevar una vida fructífera. Es imposible dar fruto si no moro en Jesucristo. Es inevitable la presencia de Dios para tener éxito en nuestro crecimiento espiritual. Sin la presencia de Dios no hay crecimiento espiritual. El apóstol Pablo decía: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pero para yo poder crecer necesito ser edificado en la roca y vivir en la roca, vivir en la presencia de Dios. La presencia de Dios me va a ayudar a desarrollar el que Jesús sea mi hogar. Jesús es tu hogar y Jesús quiere que tú vivas en Él. Él mismo se presenta, sí, como una morada santa en la cual tú y yo debemos habitar. ¿A usted le gustaría habitar en Cristo? ¿Cuántos habitan en Cristo? No se vaya de allí. Es más, usted no se preocupe que de ahí no lo van a desalojar. Simplemente comprométase por el poder del Espíritu Santo en la santidad. Amén. Vamos a otro punto. Puedes tratar, mire, lastimosamente hay gente que comete este error. Usted puede tomar la decisión de tratarlo como refugio de emergencia o como morada permanente. Oiga, usted puede tratar a Jesús y lastimosamente hay personas que lo tratan así, como campamento de emergencia o como morada eterna. Usted y yo tomamos la determinación. Igual en ambos aspectos Jesús no le va a hacer ningún reproche. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Los 10 leprosos recibieron sanidad, pero solamente uno se devolvió a dar gracias, ¿cierto? ¿Y Jesús qué dijo? Bueno, ¿no fueron 10 los que fueron sanos? Porque Él esperaba que también los demás se devolvieran a dar gracias y dijeran: yo quiero que tú seas mi morada. ¿Me hago entender? Hay mucha gente que puede decir: yo vengo aquí porque necesito un milagro. Yo vengo aquí porque yo quiero que Dios me restaure mi hogar. Yo vengo aquí porque yo quiero que Dios me dé un empleo, que se me abra una puerta de bendición. Yo vengo aquí porque yo quiero que Dios me bendiga. Y eso puede pasar y aún el Señor lo acepta, aunque no debería ser así. La razón de ser de nuestra vida espiritual es la deuda que tenemos tan grande con la redención de parte del Padre, porque se pagó un altísimo precio por nuestra salvación.
Eso es la razón de nuestra adoración. La gratitud eterna que merece Jesucristo por lo que hizo por nosotros. ¿Sí? Y para mí, a mi parecer, una actitud de a ver, ¿cómo voy yo, Dios? ¿Qué me vas a dar? Si me das algo, te sigo. Pero si no me das nada, entonces no. Hay gente que recibe el milagro y se va. Hay gente que recibe el milagro y se queda. Y hay quienes se quedan sin el milagro y se quedan. Y aman más que los que recibieron el milagro. Es algo contradictorio, pero igual Dios a todos los recibe con amor. Entonces, recuerde esto, usted y yo tomamos la determinación de si recibimos a Jesús como una morada, un campamento emergente, de emergencia, o una morada eterna. Usted decide. Él se presenta para solucionarte emergencias. Para muchos en algún momento Él ha sido el Dios bombero, al que solamente se llama para que apague fuegos, para que pague deudas. El Dios banco, el Dios médico, para que me sane, para que me cure. Pero para otros es el tesoro de nuestras vidas. Es lo mejor que nos ha podido pasar. Jesús, nuestra mayor adoración, la corona de esta casa, el tesoro más grande que tú y yo podemos recibir, Jesús. Gloria al Señor. Salmo 16, versículo 4. Salmo 16, versículo 4. Vuelvo y le repito. Por nuestro libre albedrío o por nuestra propia voluntad tomamos la determinación si morar eternamente o usarlo como una tienda de campaña o de emergencia para que no nos llueva tan duro. Tú decides hoy, porque algo que Él quiere hacer con nosotros es no solamente presentarse como morada para refugio en medio de las pruebas, las dificultades y el problema, sino que también Él quiere mostrarnos la senda. Y Él también está preparando un lugar para que moremos con Él eternamente. Es más, y mientras que llegamos a ese lugar de nuestra morada eterna, Él nos está amamantando, nos está pastoreando, nos está llevando a lugares de delicados pastos y junto a aguas de reposo nos está pastoreando. Él no nos está llevando a un despeñadero. Él nos está llevando a su misma presencia para que comamos y nos podamos sostener. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se sienten pastoreados por la mano de Jesucristo? Hagan una bulla, hagan algo, manifiéstese y dele gloria a Él. Jesús, Jesús. En el Salmo 16, versículo 4 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16, versículo 4. Perdón, 16, versículo 11, sí, perdón. Sí. Salmo 16, versículo 11. Gracias, por eso es mi idónea. Ajá. Sí, es que no lo anoté bien y sí es el 11. Dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El enemigo ha sido astuto para que muchas personas le ha querido decir al hombre de que vivir en Dios es lo más aburrido y lo más harto que puede haber. Ser cristiano es lo peor que le puede pasar a la humanidad, pero es una mentira. Porque este texto bíblico habla de la realidad más grande que tú y yo podemos experimentar. Mira, yo he tenido momentos tan especiales con Dios que solamente me he sentado a meditar en Él y un momento a otro me está ministrándome con su presencia. A veces no he tenido ni siquiera palabras para expresarle y simplemente Él me abraza y me mima. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. El enemigo distrae a la gente, el enemigo distrae a las almas con drogas y les hace sentir deleite. El enemigo, Satanás,
le muestra al mundo que lo mejor que pueden hacer es vivir sin Dios. Y es triste esto, porque hay gente que quieren que lo reciban en el cielo cuando toda su vida lo han rechazado al Dios, al único que los puede librar de la muerte eterna. Es terrible esto. Dios nos está diciendo: yo soy la delicia que tú necesitas. Yo soy el refugio que tú necesitas. Dios nos dice: yo soy el gozo que tú necesitas. El que bebe alcohol siente gozo de momento, pero al día siguiente va a tener la resaca y el bolsillo vacío. Pero el que vive en Dios va a tener gozo eternamente, un gozo que sobrepasa todo entendimiento, una paz maravillosa que solamente la da Dios, aún en medio de los problemas y las desgracias. Aleluya. Señor, tú eres nuestra morada, tú eres nuestro refugio. ¿Hay alguien aquí que lo crea? Amén. A veces tú dices: ¿cómo hago de Jesús mi morada? Piénsalo. Si alguien te regalara una hermosa casa, ¿cómo entrarías en ella? ¿Verificarías que el donante hablara en serio? ¿Inspeccionarías los papeles, las escrituras? Luego empacarías, te mudarías y la disfrutarías, ¿cierto? Pues Dios te entregó las escrituras en la cruz. Jesús te entregó las escrituras en la cruz. Había un acta de decretos contraria en tu juicio. Había un juicio ya establecido por nuestros pecados, estimados humanos. Los que somos humanos ya teníamos un juicio establecido para nuestra condenación. Pero el Señor tomó el acta de decretos que era contraria, la clavó en la cruz y nos dio vida, nos dio otra oportunidad. Y a cambio de esa acta de decretos que nos llevaban a un juicio, nos entregó las escrituras de la vida eterna y nos dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, también estéis vosotros. Usted toda su vida peleó y trabajó para tener su casa. A muchos les tocó que entrar balastro, a muchos les tocó que pegar ladrillo, a muchos les tocó que en algún momento ir hasta un aljibe de 1 kilómetro de distancia para traer agua hasta su casa, para beber, para bañarse. Y ese esfuerzo ahora tú lo estás viendo cuando ves tu casa terminada. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero hoy te estoy diciendo en el nombre de Cristo, mírame, hoy te estoy diciendo en el nombre de Cristo que hay una morada santa para ti, que tú no tuviste que trabajar, tú no tuviste que hacer nada, simplemente Cristo la construyó y está preparándola para ti, para cuando el día en que tú la habites, vivas tranquilo y sin preocupaciones. Allí no te van a cobrar impuestos, allí no vas a sufrir dolor, allí el Señor te va a mimar por siglos de siglos y siglos. Alabado sea Jesús, nuestra morada. Aleluya. Como último, Jesús habla en serio cuando te invita a vivir en Él. Él no te está mintiendo. Él no te está mintiendo. Así que por un acto de fe, empaque. Los que aún no han creído en este mensaje, empaque. Me voy a vivir con Jesús. Dígalo, me voy a vivir con Jesús. Empaque su maleta. Y pueblo, prepárate. Cristo ya viene. Prepare su maleta. Téngala lista para el viaje. Que no lo voy a coger la noche. Métale aceite a la lámpara. Y no cabecee. Porque ya viene el novio. Ya viene el novio. Isaías capítulo 32, versículo 18.
Isaías 32, versículo 18, Dios te dice lo siguiente: yo no te miento, yo te hablo en serio. Mi pueblo vivirá en lugares pacíficos, en hogares seguros y en lugares tranquilos de descanso. Vuelve y dice Dios: mi pueblo vivirá en lugares pacíficos, en hogares seguros y en lugares tranquilos de descanso. ¿Cuántos lo creen? Empaque y múdese de una vez. Isaías 32, 18 dice: y mi pueblo habitará morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Ese es el deseo que Dios tiene contigo, que vivas en Él por siempre y para siempre. Póngase sobre sus pies, amada iglesia, y oremos juntos a Dios por esta palabra.